Si son personas veganas, seguramente les pase con familiares y amigos que tengan una cierta desesperación porque las personas de estos círculos comprendan que es injusto explotar a los demás animales y den el paso hacia el veganismo. Si esto no les pasa a ustedes, bueno, les cuento qué es lo que me pasa a mí. Y si bien me encantaría que mis amigos y mis familiares se hagan veganos, yo no puedo hacer más que informarlos y transmitirles, una vez entendido el punto, la responsabilidad de actuar. Ahora bien, actuar o no ya depende de la otra persona. Y no hay nada que uno pueda hacer para que estas personas asuman este principio de justicia y de respeto para con los demás animales. Entonces es importante que entendamos que el veganismo es un principio que se asume y no que se impone. Y como lamentablemente somos el 1 o el 2% de la población las personas que somos veganas, todavía no ha sido creada la masa crítica para que el respeto por los demás animales crezca exponencialmente. Entonces, 2 consejos. No nos demos la cabeza contra la pared con quienes ya entendieron y solo les resta actuar. Más que haberlos informado y haberles transmitido la responsabilidad, no vamos a poder hacer. Así que solo nos queda hablar con otras personas, con personas que quizás ya se vengan cuestionando nuestra relación de no respeto con los demás animales hace más tiempo, o con personas que actúen más rápido. La información sobre veganismo y el deber de respetar a los demás animales es para todos. Pero nuestra mayor entrega tendrá que ser con quienes a priori conformarán esa primer masa crítica que luego condicionará al resto de la sociedad. Y si no sos vegano y estás viendo esto, te invito a que asumas este principio de justicia. Y vamos entonces a leer el siguiente texto que tiene justamente como título Abolición de la explotación animal, asunción, no imposición. Y arranca de la siguiente manera, definiendo qué significa abolir. Y abolir significa derogar, dejar sin vigencia una ley, precepto o costumbre. Y acuérdense que acá no estamos hablando de cuestiones legales, sino de cuestiones de nuestra mentalidad. Entonces estaríamos teniendo que abolir una costumbre, un hábito, una visión del mundo en la que los demás animales son objetos por una en la que los demás animales son sujetos, como lo son empíricamente. Históricamente se ha visualizado a la abolición como la prohibición de prácticas injustas por implicar opresión hacia sujetos. Se buscó por medio de firma de tratados mediante parlamentos, ergo leyes estatales, que se tomara como obligación para toda la población acatar dichos tratados y que de no hacerse se verían acreedores a sanciones según se estipula en dichos acuerdos plasmados por representantes políticos. Es también verdad que dichos cambios se dieron en base al impulso de una minoría suficiente para poder hacer la suficiente presión para un cambio de paradigma. Así ha sucedido en toda revolución. Es una pequeña pero no insignificante parte de la población que, mínimamente consciente del problema y decidida a cambiar la situación, la que empuja al resto a modificar sus pensamientos y actitudes. Quizás no haya un número o porcentaje exacto para considerar que ya se tiene un músculo político para ello, pero debe ser lo suficientemente para hacerse notar hacia el resto de la población de manera tangible y clara. Lo que quiero hacer notar es que nadie de los que pugnamos por la abolición y no por la regulación de la explotación animal, pensamos que la abolición a nivel legal es posible hoy, ni mañana, ni, lamentablemente, en un futuro cercano. Nadie piensa que se va a dar de la noche a la mañana un cambio estructural y que se puede prohibir legalmente en el corto ni en el mediano plazo comer animales, vestirlos, ver espectáculos con ellos, utilizarlos para experimentación, trabajo, compañía y demás cuestiones que se identifican como explotación animal. De hecho, por mencionar un caso, luego de proclamarse la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, siguió la cuestión del movimiento por los derechos civiles y aún en nuestros días se libran debates y protestas respecto a cuestiones relacionadas con el respeto hacia grupos humanos en base a sus características como la etnia, nacionalidad, color de piel, sexo, preferencia sexual, etc., exigiendo que sus derechos legales sean respetados y en otros casos que sean incluidos en las leyes, como en el caso de los matrimonios entre gente del mismo sexo, derechos de los migrantes, etc. Hasta nuestros días existen grupos que incluso defienden la opresión hacia otros abiertamente,
como lo es el Ku Klux Klan, que data desde el final de la Guerra Civil de Estados Unidos. Hay aún mucha gente que discrimina arbitrariamente a la gente según su sexo, color de piel, nacionalidad y otras características irrelevantes moralmente. Aunque esto ya no sea legal en muchos aspectos y en muchos países, aún hay mucha gente que lo sigue haciendo. La gente indígena, por ejemplo, sigue siendo vista como no igual al resto de los pobladores, siendo objetos de burlas y menosprecio. Aunque en el aspecto legal aparezcan como iguales y no haya ninguna ley que los excluya de derechos, a nivel social es aún una labor vigente el concienciar a muchas personas en el sentido de verlos como sujetos con dignidad igual que cualquier otro. Ni siquiera las guerras ni revueltas de ningún tipo garantizan que desaparezcan los prejuicios de una buena cantidad de gente. Si bien hoy en día un gran porcentaje de gente no defiende la esclavitud humana, sigue habiendo muchos prejuicios incluso entre humanos que están en constante proceso de ser combatidos para eliminarlos de la mayor cantidad de humanos posibles. Continúa hasta nuestros días el pensamiento en mucha gente de que el fin justifica los medios, que la moral es relativa, en tanto no les sea perjudicial o les beneficie al sujeto que hace esa afirmación o a sujetos que le son afines, siguiendo muy extendida la filosofía de la utilidad, así no se llegue necesariamente a cuestiones como la esclavitud como era concebida en el siglo XIX hacia atrás, ¿sí? Hoy en día igual la esclavitud sigue existiendo y es una injusticia. El que ya no haya en la mayor parte del mundo gente sometida con grilletes, recibiendo latigazos o siendo obligada físicamente a trabajar en campos de algodón, ni siendo legalmente considerada propiedad, no significa que haya un reconocimiento real del valor inherente de las personas, ni siquiera las humanas, por aún mucha gente, y esto lo vemos todos los días. Aún sigue habiendo injusticias extendidas e incluso normalizadas en la sociedad, como actos de uso del poder para someter a otros en relaciones laborales injustas, aún y al amparo de las leyes, enriquecimiento al amparo del poder, la idea de que el gobierno tiene la legítima potestad de ejercer violencia contra quien se oponga a sus acciones y existencia misma, etc. Hay muchas cosas que son permitidas por la ley, pero no son éticas, y algunas que se corresponden con la ética no son asumidas por gran parte de la sociedad aún por la falta de labor educativa de la sociedad misma. Y todo ello parte de que la gente pone sus esperanzas en las leyes que acuerdan sus representantes. Renuncian a asumir la responsabilidad de autogestionarse, informándose y organizándose para concienciar y cambiar su sociedad a partir del cambio individual. Esto es moneda corriente. Las personas suelen como abrir el paraguas de, bueno, yo lo que hago es porque está permitido y lo que no hago es porque está prohibido, sin siquiera reflexionar si lo que está permitido y lo que está prohibido es moralmente correcto, y niegan tener poder de cambiar las cosas. Muchas veces cuando hacemos activismo escuchamos que las personas dicen sí, la explotación está mal, pero yo abandonándola no voy a cambiar nada. Y bueno, igualmente ahí hay un no entendimiento del punto claramente, porque con otras injusticias uno no haría lo mismo, es decir, por más que toda la sociedad esté cometiendo una injusticia quizás contra humanos, si entendemos que es tal, que la injusticia es tal, la abandonamos igual, sin ver si el de al lado está haciendo parte o no. ¿Sí? Continuamos con el texto. El pensamiento común es delegar en el gobierno las responsabilidades individuales, deshaciéndose del compromiso de hacer lo que al individuo mismo le correspondería hacer como responsable de sí mismo y responsable de sus acciones. Entre ellas la de informarse, reflexionar e informar y hacer reflexionar a otros sobre temas trascendentales, tanto en el ámbito humano como en el de la relación con los demás animales. Entonces, habrá que distinguir entre la abolición legal de prácticas y la abolición en la mayoría de los individuos en la sociedad humana de la mentalidad no vegana y su sostenimiento en el tiempo. No se trata de meramente abolir las prácticas por el motivo que fuere, sino de abolir prejuicios de la mayor cantidad de humanos posibles. El no veganismo, por ejemplo, es un prejuicio, cuya manifestación más usual es el especismo antropocéntrico, aunque también haya sensocentristas y utilitaristas que avalen y participen en casos de explotación animal, pero de cualquier modo sigue siendo una cuestión que parte de la mentalidad.
La abolición en los hechos no es, desde mi punto de vista, dice Torres, esperar el día en que un parlamento se ponga a votación si se prohíbe toda práctica que implique explotación de animales no humanos y que luego ésta se convierta en leyes al respecto. No. La abolición es un proceso siempre en marcha, donde el objetivo no es que mediante leyes la gente deje de explotar animales, sino que sea un acto repudiable por la mayor cantidad de gente posible, por considerarlo injusto. Y solo se puede sostener esto en el tiempo si dicha gente no explota animales, no por miedo a ser encarcelado o ni siquiera juzgado socialmente, sino porque vean los demás animales a personas con valor en sí mismas, para sí mismas, al igual que el resto de personas, y por ello rechace participar y avalar la explotación animal. Por cada nuevo vegano llega la abolición de la explotación animal en esa persona, porque ya no participa directamente ni voluntariamente en ella, sino que la rechaza y la evita en todo lo que está en sus manos evitarla. La idea de explotar animales ya le es abominable a su mente, por ello se opone a ella, no por meramente el sufrimiento evidente que pueda implicarse en ciertas formas de explotación, sino porque no cree que sea justo aprovecharse de los demás animales en cualquier forma. Entonces, la suma de sujetos que asumen al veganismo como forma de relacionarse con los demás animales es lo que hace que exista la abolición de la explotación animal en gran parte de la sociedad. Las leyes, acuerdos o demás constructos humanos son mera consecuencia de ello, pero lo que sostiene en el tiempo el paradigma social es el de cultivar dicha mentalidad vegana. La abolición de la explotación animal es un proceso que nunca tiene fin. No hay una fecha donde se pueda decir que ya la meta está cumplida, sino que es una constante lucha contra la mentalidad no vegana. No contra las personas no veganas, sino luchar por medio de la persuasión para que cada persona vaya aboliendo de su propia vida, ya sea gradualmente o de tajo, porque eso ya no está en nuestras manos evitar, los argumentos que le tienen atado al no veganismo, hasta eliminar el prejuicio de su mente y ello repercuta en llevar una vida sin participar a propósito ni avalar la explotación animal. Y acá, bueno, lo que siempre hablamos, ¿no? El veganismo no es algo que se pruebe, no es algo que se practique, sino que es una idea que impacta en nuestras prácticas y hábitos cotidianos. La idea de respetar a los demás animales y no explotarlos como punto de partida. La abolición de la explotación animal no puede depender de la promulgación de ley alguna. Las leyes estatales no se sostienen a sí mismas, sino que son una imposición o de una minoría en el poder, o una manera de que esa minoría en el poder complazca a sus gobernados bajo cierta coyuntura social para mantener el orden establecido desde dicho poder. La abolición de la explotación animal no debe ser una imposición, sino una asunción, que cada individuo asimila y asuma el veganismo porque le generó empatía y los argumentos le parecen razonables. Y vaya que lo son, si no, no estaríamos acá, no estaríamos siendo veganos. El veganismo es un principio ético, por lo tanto solo puede ser asumido y no impuesto. Se pueden imponer leyes mediante prohibiciones a las prácticas de explotación animal, mas no el veganismo. El no veganismo y sus derivados, el antropocentrismo, sensocentrismo, utilitarismo, etc., no pueden ser abolidos legalmente porque no se puede prohibir pensar de X o de Y forma. Por ello, es incorrecto hablar de abolir el especismo en lo que respecta a las leyes. Lo que se puede abolir son las prácticas de la explotación animal, mas en lugar de ser imposición de leyes debe ser una consecuencia de asumir el veganismo. Ni siquiera se necesita usar al Estado para esta labor de abolir la mentalidad no vegana de un buen número de humanos y con ello sus consecuencias prácticas. Otra cosa es que se llegaría a más gente en menos tiempo. Por ejemplo, incluir asignaciones escolares o dentro de las existentes temas relacionados a los derechos animales, como el veganismo, pero considero, dice Torres, que el veganismo difundido por los propios veganos individualmente y en grupos puede ir permeando a la sociedad, como ya está sucediendo e incluso otros movimientos lo hacen, aunque fuera paulatinamente, pero creo al ser llevado a cabo esta filtración en la sociedad por gente comprometida e informada, sin ninguna dependencia de estructuras estatales, el mensaje llega directo, sin filtros y sin escalas a la gente.
Nada impide a individuos o grupos autogestionados ir y difundir información sobre veganismo en escuelas, centros culturales, plazas públicas o cualquier otro espacio. Y en caso de que alguna ley lo prohíba en algún lado, queda la opción de la resistencia civil. Esperar que todo se solucione por leyes, incluyendo la educación misma, es ceder nuestra responsabilidad como veganos a hacer activismo sin ningún tapujo, sin intermediarios, sin depender de que mediante leyes se nos dé el visto bueno para que se difunda veganismo en sitio alguno. Es incluso paradójico hablar de rechazar el sometimiento de sujetos mediante el autosometimiento. Es cuestión de congruencia. Y si hablamos de acuerdos sociales o leyes derivadas de asambleas ácratas o anarquistas, y acá Torres, que es anarquista, va a decir: considero que las leyes o acuerdos derivados de reuniones entre sujetos, agentes morales, donde se llega a consensos, se relacionan más bien a compromisos entre los miembros de dichas reuniones, como respecto al trabajo, a infraestructura y mejoramiento de la comunidad, a reparto de actividades, etc. Pero si esa sociedad ya es en gran medida vegana, habría, por decirlo de alguna manera, leyes no escritas donde por ética uno puede defender a los animales no humanos de ser explotados por otros sujetos, y en lugar de aplicar penas como la cárcel, correspondería hacer un trabajo de conciencia sobre ese sujeto y quizás restringirle estar cerca de animales no humanos en tanto no asuma el principio ético del veganismo, por mencionar una posible acción a seguir. Esa ley no escrita es la defensa propia o de víctimas, para lo cual no se necesita promulgar una ley tal cual, sino que proviene de que sea ya un paradigma o norma social. No es una imposición la defensa propia o de víctimas, sino precisamente evitar una imposición. Como conclusión, la abolición de la explotación animal tiene fecha de inicio pero no de caducidad. Inicia cuando se hace alguien vegano y no termina nunca, ni el sujeto que siempre está aprendiendo sobre el tema, ni en la sociedad misma al estar la labor de concienciación constante para que el paradigma social en base al veganismo se mantenga. No termina nunca porque quienes conserven la mentalidad de que está bien explotar animales también estarán luchando por encontrar argucias para establecer al no veganismo como paradigma, o meramente para explotar animales ellos mismos. Los rescates y defensa física de animales no humanos que están siendo explotados son actos de virtud, son un auxilio y defensa respectivamente. Son válidos porque la diferencia con las leyes es que no se restringe a priori al sujeto agente moral de ningún acto. Se debería apelar primero a la conciencia de los agentes morales, es decir, precisamente a su agencia moral. Pero si éste no actuase conforme a lo ético, se puede actuar, digamos, en situación para evitar vulnere a los demás animales. La abolición que buscamos es la abolición de la mentalidad no vegana en cada individuo que así lo considere, debido a los argumentos en favor del veganismo. Lo demás será una mera consecuencia de ello. Abolición, no regulación, pero voy más allá, dice Torres. Asunción, no imposición. Y bueno, con esto finalizamos este texto. Y si quieren pueden dejar en los comentarios sus casos particulares con respecto a haber informado a sus círculos más cercanos y así estos han asumido o no el principio de respeto por los demás animales. Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en un próximo episodio.